Hola, bienvenidos a Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña José Luis Parra, quien es director del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, una iniciativa económica y de desarrollo entre 4 naciones de América Latina como Chile, Colombia, México y Perú, que se ha convertido además en eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente. También es analista internacional e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Y hoy son diversos los temas que nos ocupan: escenario económico y también sociopolítico. José Luis, bienvenido a Espacio Gente, ¿cómo estás? Muy bien, Yandira, muchas gracias por la invitación y un gusto de estar acá conversando contigo de la fascinante América Latina, que está bastante movida por estos tiempos, ¿no? Así es, gracias a ti. José Luis, las elecciones del pasado fin de semana en Chile generaron sorpresa, fuera de lo que entiendo habían previsto algunos analistas políticos, con el control de los independientes en un 64% de la convención constituyente. Ahora, no hay militancia política, algunos de estos se autodefinen como de izquierda. Te pregunto, ¿esto qué evidencia? ¿Ha caído la representatividad de las formaciones tradicionales? Eh, es una tremenda pregunta. Bueno, ya a 3 días de las elecciones uno puede colocar un poco más de paño frío y mirar con un poco más de distancia estos resultados que, como bien dices tú, sorprendieron en distintos aspectos. Yo diría, lo primero es que hubo más de 1 millón de votos menos que los que hubo en el plebiscito, lo cual sorprende porque esperábamos que el estallido social, digamos, el cómo se canalizó fue a través de crear este mecanismo y este cambio de la Constitución. Entonces uno hubiese esperado una mayor participación. Entendemos, estamos en medio de una pandemia, pero con todos los resguardos, el haber aumentado 2 días, ahí hay un elemento, digamos, la, la baja participación. En segundo lugar, se esperaba que los no afiliados a ningún partido político, los independientes, tuvieran una muy buena votación, porque parte de lo que se votó en esta constituyente es que no fueran los políticos los que lo hicieran. De hecho, los políticos que hay tuvieron que renunciar a sus curules, a sus cargos para poder ir por alguna coalición de algún partido político. Entonces, definitivamente es una tremenda sorpresa y la gran pérdida son los partidos tradicionales. Había un bloque de centro derecha que lograron unirse a través de 5 partidos políticos y ellos solamente han obtenido 37 escaños de 52, que era lo que ellos esperaban para tener ese tercio que pudiera tener fuerza para negociar con cualquier bloque. Y la centroizquierda tradicional, que ha gobernado gran parte desde la vuelta a la democracia, desde 1990 a la fecha, pues también salió supremamente derrotada, fueron divididos y esos 2 bloques sacaron aún menos que la centro derecha. Entonces, hay mucha expectativa, ya viste qué pasó con los mercados el primer día, la bolsa cayó casi un 10%, el dólar se ha mantenido porque estamos con el tema del cobre muy alto, porque hay dólares en el mercado, porque se está devolviendo un 10% a las personas a través de sus fondos de pensión. Entonces hay mucho dólar circulando en el mercado y por eso el dólar aún no se desploma. ¿Qué esperar? Que la sensatez prime, que comencemos a ver un trabajo más ordenado entre estas nuevas fuerzas, porque el drama que hay ahora es que como se declaran independientes, no quieren conversar con ningún partido tradicional. Entonces, yo creo que viene un tiempo de turbulencia. Es muy temprano, Yandira, para uno dar un pronóstico más acertado de lo que puede pasar. Pero definitivamente yo te puedo decir que hay varias cosas que la constituye o esta nueva fuerza trae. Uno, un cambio en el modelo económico. Un modelo económico muy centrado en el desarrollo sustentable, de cuidar el desarrollo sustentable. Y eso implica que industrias como la minería, y otra serie de industrias que son fuertemente consumidoras de recursos naturales podrían sufrir cambios. El tema del agua, el agua en Chile es privatizada y es algo que se quiere cambiar para que el agua sea un bien del Estado y no esté en manos todo de privados. Todos los temas de género que se quieren incorporar dentro de la Constitución y los derechos
de alguna manera que ya están, pero que quieren de alguna manera reforzarlos, como el tema de la salud, la educación y una pensión digna, yo creo que van a estar en el tapete, ¿no? Eso yo diría que son lo que uno puede visualizar como dentro de las temáticas más fuertes por parte de este grupo de independientes. Ahora, ¿existe o podríamos hablar de que existe una crisis de la democracia representativa en Chile, considerando que en el país la abstención se ha mantenido en un 50%, según datos oficiales en los diferentes procesos electorales? Yandira, yo creo que la democracia representativa, la democracia liberal, no es en Chile, es en el mundo entero, en los países, digamos, donde la democracia en sus distintas modalidades existe, digámoslo, en Occidente, ha tenido un retroceso tremendo. Por múltiples factores que no quiero entrar a detallar porque no es nuestro foco principal, pero definitivamente se ha caído en una pérdida de creer en las instituciones. Y eso, las tres instituciones, yo me refiero a los tres poderes. Yo diría que ese es un factor que más adelante lo comentaremos para Colombia, pero que en Chile, en Perú, en México, bueno, en fin, en toda nuestra región está pasando, para no irnos a otros continentes. Mira, la OCDE tiene un 45% de confianza en los gobiernos. Ese es el promedio al año 2020. Si tú miras, 2018, perdón, si tú miras, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos hablando de un 27%. En el caso nuestro está por debajo del 20% y ha estado hasta en 15% el nivel de confianza en el gobierno. Los partidos políticos, no, perdón, los partidos políticos ni hablar, es 3%, 4%. El Congreso en Chile, las dos cámaras, nosotros somos bicamerales, estamos hablando de que es de un 8%. La justicia, que para mí es uno de los focos principales y centrales en la democracia liberal, porque cuando hay justicia, uno tiene confianza en que todos somos iguales frente a la justicia y no hay esas desigualdades que nosotros vemos dependiendo de si tiene recursos o no tiene recursos. Entonces, yo creo que la democracia liberal está siendo cuestionada en su modelo, pero es por la forma cómo se aplica la democracia liberal y porque yo creo que ha faltado ese cambio, ese recambio en los partidos políticos. Insisto, el sistema judicial es algo que es muy crítico para nosotros y eso, aunado a esto, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción en la región es abrumador. Chile es uno de los países que menos sufría de corrupción y siempre está en los índices más arriba, pero hemos tenido unos escándalos desde el año 2010, primero en el sector privado, luego en el ejército, en carabineros. Entonces, eso ha menguado que la gente no cree en ninguna institución, no cree en la autoridad. En las últimas décadas, precisamente el modelo socioeconómico chileno fue referente y elogiado por países de la región, ¿no? Con estas transformaciones impulsadas desde 2019 a raíz de las protestas, vale la pena preguntarse, ¿cuánto de este modelo crees que sobrevivirá y de qué manera podría sentar un precedente para el resto de Latinoamérica? Yo diría que estos son vaivenes y hoy el péndulo se está moviendo, nos movimos en nuestra región, en donde el Estado dejó hasta antes de los 50 y 60 de tener un tremendo peso como generador del empleo, como participante dentro de las industrias, porque muchas de los servicios básicos eran del Estado, a irnos a una parte mucho más privatizada, desde la educación, la salud, etcétera. Entonces, ese péndulo que se fue a un extremo y donde se generaron problemas de accountability por parte de los gobiernos, hubo mucha gente que se enriqueció de una manera tremenda, hoy está volviendo a ir hacia el centro y un poco más hacia la izquierda. Y lo que de alguna manera se habla mucho es de un Estado más subsidiario, de un modelo más europeo. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado y ojalá en el caso de Chile, que como bien dices tú, ha servido de modelo para la región, ahora seamos capaces de reconvertir el modelo y de presentar un modelo equilibrado, porque las cuentas hay que pagarlas, Yandira. En algún minuto esto de dar y de ser un Estado, como no quiero mencionar para efectos de estigmatizar en la región, pero hay países donde la gente, los jóvenes no quieren trabajar, no van a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que el Estado les da por estar desempleados
es lo mismo que el mercado les puede pagar, o un poquito más, un poquito menos. Entonces, no hay incentivos a que la gente con su esfuerzo, con su trabajo, salgamos adelante como fue las generaciones, los baby boomers o la generación X, que les tocó vivir otra realidad. Entonces, definitivamente va a haber cambios, Yandira, y yo creo que nos vamos a ir a un estado mucho más subsidiario. Ahora miremos a Colombia, ¿no? Las protestas mostraron las posibles heridas abiertas propias de las sociedades latinoamericanas. El levantamiento que comenzó como una manifestación contra reformas tributarias, pues se convirtió en una válvula de escape a temas de larga data. ¿Cuál es el balance que haces en torno al escenario colombiano? Yo quisiera partir mencionando algunos factores transversales y que yo creo que se aplican para otros países. Ya hablábamos del primero, la pérdida de credibilidad en las instituciones. Cuando yo no le creo a un gobierno, cuando yo no le creo a mi papá en la casa, por supuesto que lo que me diga voy a pensar que lo está haciendo para perjudicar. Entonces hay un primer factor. Un segundo factor que yo creo que es muy relevante en la región y en Colombia en particular, que se perdieron los consensos porque los partidos políticos que perdieron credibilidad, pero hubo un factor adicional a eso, que es la pulverización de los partidos políticos. Y esto, ojo, que es súper delicado y esto corre para todos los países nuestros. No nos gustan los partidos políticos, decimos todos, no nos gusta la política es corrupta, pero resulta que en la democracia, si no hay partidos políticos, no hay democracia, no hay forma de elegir a las personas. ¿Me sigue? Entonces, es súper importante. Entonces, en Colombia hay una pulverización desde el año 2010, en donde a veces para una alcaldía pueden haber 1000 representantes, ¿no? O 1000 candidatos. Entonces, no hay con quién negociar. Ese es un problema muy importante. Un tercer factor que yo destaco en Colombia fue un proceso de paz no terminado y no implementado adecuadamente. Y eso es algo que nos está pasando en la cuenta. Y acá no es un problema solamente de este gobierno, es un gobierno del gobierno anterior. Nunca se dijo cuál era la factura que esto le iba a costar a Colombia. Son miles de millones de dólares. Yo siempre esta pregunta la hice cuando se estaba en pleno proceso. ¿Va a costar $100.000, $80.000, $40.000? Y hay distintos análisis, y hay análisis hechos por instituciones muy serias en Inglaterra que hablaban de $100.000 a 10 años, ¿no? O sea, era un monto de $10.000 por año. Bueno, eso es algo que aún no se sabe. Entonces, hay un proceso que no se terminó y que eso también dejó a mucha gente que quiso volver a reincorporarse a la vida civil y por supuesto que no tienen oportunidades y vuelven a delinquir. Otro tema que es transversal es el bajo crecimiento. Colombia viene creciendo a tasas, como le pasa a la región, por debajo de su PIB potencial. O sea, si tiene la potencialidad de crecer al 6, está creciendo al 3, al 2, y entonces no produce los suficientes recursos para poder ayudar a las personas, para poder tener la ayuda social o educación, en salud, en pensiones. Entonces, ese es otro problema. Colombia en el 2019 tuvo un crecimiento de 3,4, que no es un crecimiento malo, pero los años anteriores, desde el 2015 en adelante, son crecimientos muy magros. Entonces, eso también es otro problema porque la gente no le está pudiendo dar la cantidad. Lo otro que ha hecho en la situación de Colombia, precisamente por esta falta de consenso, por la pulverización de los partidos políticos, como yo le llamo, es que las reformas en Colombia, las reformas estructurales en salud, en educación, en pensiones, nunca se han atacado de manera adecuada, sino son reformitas. Por ejemplo, en los 8 gobiernos del expresidente Santos, hubo supuestamente 7 reformas tributarias, 7, de las cuales se partió con una ambición, como tenía la del presidente Duque, que luego hablaremos de esto, muy alto, y terminaron siendo muy pequeñas. Entonces hay una cantidad de cambios a las reglas del juego que perjudica a los inversionistas, perjudica a las empresas y a las personas también, ¿no? Entonces, yo diría que se fue, bueno, y un quinto factor muy importante, el que la pandemia no ha sido bien manejada. La pandemia no ha sido bien manejada. Hoy Colombia tiene apenas un 10% de su población totalmente inoculada, es muy bajo. No negoció a tiempo la cantidad suficiente de vacunas, de dosis. Entonces, yo diría que todo eso
y con una informalidad de la economía del 67%, una tasa de desempleo juvenil que alcanza cifras el último año, yo lo tenía por acá anotado, pero fue del 23,9%. Este primer trimestre, el DANE, que es el que lleva los registros en Colombia, habló casi de un 24%. Y ese es un tema que sí es recurrente en todos los estallidos sociales de la región, los jóvenes. Los jóvenes, y se repite, los jóvenes, los jóvenes. ¿Por qué? ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes crecieron en un relativamente boom económico de nuestros países por el tema de las materias primas, crecieron con unas altas expectativas. La tecnología nos acercó, ¿no es cierto? Las zapatillas que yo veía que usa Jordan, yo las quería acá en Colombia, o las quería en Panamá, o las quería en Chile, porque la tecnología nos acercó. Entonces, esas expectativas no fueron cubiertas porque los jóvenes fueron a la universidad, se endeudaron y cuando salieron no encontraron empleo de calidad. Entonces, el problema social, el estallido social está siendo manejado por los jóvenes. ¿Quiénes ganaron la constituyente en Chile, Yandira? La gran mayoría fueron jóvenes. Por primera vez tenemos un alcalde de 29 años en Viña del Mar, una ciudad súper relevante, y la ganó una mujer de 29 años. Y lo cual yo no quiero decir que sea malo, ¿ah? Ojo, Claro. es un tema muy positivo, pero son muy pocos los que tienen ese nivel de satisfacción. Yo diría que eso es lo que ha configurado el problema en Colombia. Ahora, José Luis, hay algo bien importante que no quisiera pasar por alto y lo conversábamos antes de grabar, y es el tema de la institucionalidad. Esa pérdida de la institucionalidad que de hecho ya contemplaba, ¿no?, el mismo Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, cuando el año pasado pues lanzó su último informe del índice de riesgo político. Esto estrechamente ligado además al ascenso de las figuras autoritarias y de la izquierda en la región. ¿Cómo ves tú digamos, posicionamiento o la fuerza de la izquierda en la región latinoamericana? Mira, yo, a diferencia de muchos analistas, yo creo que ya es muy malo hablar de izquierdas y derechas. El populismo no respeta tendencia política y ya lo hemos visto. Y tenemos líderes en países muy importantes que ganaron por la derecha, pero que son totalmente populistas. Número uno. Número dos, cuando las personas se salen un poco de la institucionalidad, del deber ser, nosotros los ubicamos dentro del contexto de la izquierda. Y yo creo que está mal. ¿Por qué? Porque no obedecen. Cuando tú hablas del partido socialista como el de España, que gobernó con tanto éxito, o en el caso de Chile, de Ricardo Lagos, tú veías claramente unas políticas en qué creer. Hoy, esa izquierda, que le llamamos izquierda, que está al margen, como ocurrió ahora con la constituyente, yo creo que no obedecen a ningún partido político, obedecen a querer una vida distinta, a pelear por cosas distintas que van en contra de todo lo que nosotros hemos conocido, ¿no es cierto? Entonces, eso nos genera, digamos, a la estructura de los países, a las estructuras empresariales, generan un estrés muy fuerte porque no sabemos leerlo, no sabemos cómo poder canalizar todas esas energías y todas esas peticiones que se tienen. Entonces, yo creo que vamos a tener cada vez más gobernantes porque hoy no sabíamos dónde ubicarlos, les llamamos de izquierda, y que en algunos años van a estar militando en algún partido político. Mira en Perú la situación, está a punto de ganar el profesor Castillo, y el profesor Castillo decimos que es de izquierda, bueno, él viene del Partido Comunista y podría estar más cercano, pero yo creo que él no es que esté limitando el Partido Comunista, sino que quiere una cuestión totalmente distinta a lo que tradicionalmente o durante los últimos 25, 30 años Perú ha tenido como gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender, Yandira, de qué es esa nueva izquierda. Para mí es una nueva izquierda, no es la izquierda tradicional. Y qué es lo que se quiere, digamos, cómo se van a estructurar. Así es. Ahora vamos a la Alianza del Pacífico, ¿no?, que entiendo que está orientada hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política de cara a los retos en el entorno económico. Ahora, ¿esto en qué se traduce en tiempos de pandemia? ¿A qué retos se enfrenta hoy la Alianza del Pacífico?
Yo veo ahí en tu pregunta dos preguntas que son complementarias. La primera, la Alianza del Pacífico acaba de cumplir el 28 de abril, el día que iniciaron la huelga en Colombia, cumplió 10 años y hubo una celebración. Colombia tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y mostró una cantidad de logros que ha tenido en el tema de integración, en el tema de la liberización de las tarifas arancelarias que están en cero, el 96%, 97% del comercio de bienes y servicios que existen entre estos cuatro países de la Alianza del Pacífico es cero. Movilidad de personas. Antes México del 2011 le pedía visas a Perú, a Colombia, no a Chile, y esto se liberaron y esto ha hecho que el turismo crezca muchísimo entre los cuatro países. Ya habían acuerdos bilaterales entre los cuatro países, ya había un comercio que ese todavía sigue siendo uno de los grandes retos, es muy bajo, pero sí ha habido una movilización de capitales muy importantes. Hoy, cualquier empresa acá en Chile que tú le preguntes dentro de la región a dónde quería instalarse, es Perú, Colombia y México. Entonces, eso ha habido un crecimiento de compras, de asociaciones de empresas muy grandes. Ha permitido una movilidad estudiantil muy interesante. Hay una beca de la Alianza del Pacífico, son 400 becas anuales, son un programa de $2 millones anuales para que jóvenes conozcan y estudien en distintos países de la región. Y esto le ha permitido a muchos jóvenes de clase media o clase baja que nunca hubiesen podido salir de su país, ir a estar un semestre o un año, y esto ha sido también muy positivo. Se han estado haciendo también armonizaciones regulatorias para que los sectores, de ciertos sectores, estos 94 sectores, puedan funcionar de la misma manera en los cuatro países. Ventanillas únicas. Y un tema muy relevante que estaba en la esencia, pero que creo que nunca lo dimensionaron y que ha sido muy efectivo, ha sido la cooperación. O sea, hoy los cuatro gobiernos se sientan cada 3 meses a través de un organismo que se llama el GAM, que es el Grupo de Alto Nivel, conformado por los viceministros o subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio, a conversar de distintos temas. Y esto ha permitido que se compartan muchas prácticas. Nosotros hemos tomado cosas de Colombia, Colombia ha tomado de Chile, hemos tomado de México, con Perú. Entonces hay una apertura, una conversación al más alto nivel, siempre de los presidentes, ministros, que antes no existía, ¿no? Que no existe con ningún otro país dentro de la región. Y lo otro, en la Alianza del Pacífico, a diferencia del otro gran bloque de comercio que hay en la región, que es el Mercosur, es un bloque totalmente abierto y que tenía una mirada de poder ser modelo de integración en la región, partir con estos cuatro países, pero luego ir integrando a otros países de la región. Y ese es otro factor muy importante. Ahora Ecuador ya pidió el ingreso como un socio en pleno. Costa Rica lo estuvo estudiando, Panamá también, porque son países que miran al Pacífico y que como grupo serían muy interesantes, ¿no? Entonces yo diría que eso es la alianza, esos son los logros, pero tiene retos y retos muy grandes en el futuro. Uno, cómo realmente ser una fuerza que apalanque la llegada a Asia. Porque hoy China es el primer socio comercial del Perú, es el primer socio comercial de Chile, por lejos, y ya para Colombia es el tercero, y para México, que estaba lejos, ya también es el tercero o el segundo. Entonces, hoy China se ha convertido, digamos, de importaciones y exportaciones muy importante. Pero no solamente China, es todos los países de ASEAN, que es la Asociación de Países, de países del Sudeste Asiático, que son 10 economías muy importantes y es un gran mercado. Y ahí ya se están comenzando a articular, tienen algunos MOU para ir abordando algunos sectores económicos y comenzar a incrementar el comercio, ¿no? También han generado una visión estratégica 2030 en donde tienen los grandes retos de que esa agenda realmente se haga realidad, ¿no? Y es cómo se crece en el tema del comercio, que es apenas un 3%, un 3,2%, intra Alianza del Pacífico es muy bajo. Y lo otro es la gobernanza. La Alianza del Pacífico nació con cero burocracia, muy pragmática, lo conversábamos antes de entrar al programa,
Pero ya cuando pasamos a tener 5 y ahora hay una nueva figura que se negoció, que se creó en el año 2017 y que tiene a 4 países en negociaciones, como es Singapur, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ya, y Corea del Sur, que también ha pedido ser miembro. Entonces ya vamos a hablar de un bloque de 10 países entre Latinoamérica y Asia. Entonces ya ahí hace que tenga que tener una pequeña estructura, una estructura muy delgada, porque si no se hace inviable en el seguimiento y en el manejo de los compromisos, ¿no? Entonces yo te diría que esos son como los grandes retos que tiene la alianza en el corto plazo. ¿Y qué oportunidades vislumbran para los países miembros? ¿Cuáles son además las ventajas de trabajar con mecanismos multilaterales? La Alianza del Pacífico es uno de los bloques más impresionantes a nivel mundial, que tiene 59 países observadores. Panamá es un país observador de la Alianza del Pacífico. ¿Qué implica eso? Que es un interés el día de mañana por hacer negocios, por aportar. Estos países tienen un compromiso, todos los países observadores, de trabajar en 4 líneas de cooperación en educación, en tecnología, en innovación, a los países de la Alianza del Pacífico. No se ha logrado, yo creo que hay una tarea pendiente, pero si la Alianza del Pacífico trabajara realmente como un bloque, como el Mercosur, ahora con muchos problemas por diferencias políticas en los gobernantes, pero como ha sido en el pasado, podría llegar a exigir a la Organización Mundial de Comercio, o cuando algún país en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China quiera imponernos alguna medida, bueno, ya no estás hablando de un país de 19 millones o de 25 o de 50 o de 130, son 230 millones. Entonces es muy distinto tú tener una pelea con 230 que con 20, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que la Alianza del Pacífico tiene que potenciar mucho más, realmente vernos más como bloque, ¿no? José Luis Parra, director del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, analista internacional e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que realmente esta conversación les sea útil a aquellos que la vean bueno, disponible para tener una conversación a futuros y nuevamente muy agradecido por tu invitación. Gracias.